Hola con todos, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Boyenevier, quien les va a acompañar en esta oportunidad, en esta segunda clase de vehículos o ingeniería de vehículos no tripulados, ¿ok? Muy bien. Entonces, en esta clase de hoy vamos a desenvolver eh, un poco más la parte de ingeniería con desarrollo de modelamiento tanto matemático y físico y luego ir observando la parte estructural de este tipo de vehículos. Generalmente el enfoque que siempre lo doy a este tipo de vehículos es un poco alineado a la parte de defensa y es donde eh, exploraremos cada detalle de este tipo de vehículos, ¿ok? Muy bien, entonces iniciamos la dinámica y modelado de vehículos no tripulados en sistema de defensa. Para ello, desarrollaremos la parte de simulación de impacto controlado, que eso lo realizaremos a medida que vamos avanzando el curso, pruebas de carga, sistemas de propulsión autónoma y etc. Bien, ámbito de la aplicación. Este tipo de vehículos pueden ser muy útiles para escoltar autoridades con seguimiento aéreo, de igual manera vigilancia en fronteras, ataques a posición defensiva, con FIVAC mediante la suelta de una carga explosiva o ataques estratégicos con drones, ya sea tipo kamikaze o otros tipos de drones familiares. Voy a tocar un común ejemplo específico, los drones kamikaze, que siempre desarrollo este tipo de vehículos en el área de defensa. Bien, este tipo de vehículos, según su clasificación y según el tipo de dron, podemos observar a este vehículos con munición merodeadora, que es un tipo de vehículos que pueden mantenerse en vuelo antes de atacar a su objetivo, ¿ok? Eso va a acorde de acuerdo a su configuración que va a poseer este tipo de vehículo. Bien, en las sesiones siguientes observaremos a detalle eh, cuál es esa característica que le permite mantenerse en vuelo, ¿sí?, antes de alcanzar o realizar observaciones y llegar al punto de objetivo, de su objetivo. ¿Ok? De igual manera, un vehículo del tipo ala fija de ataque, que este tipo de vehículos con alas fijas están diseñados para ataques específicos, de igual manera o parecido a los estos vehículos de munición merodeadora, también poseen una estructura similar, pero con algunas características que va a diferenciar uno del otro. De manera, a los drones de ala fija de reconocimiento, ¿sí? Eh, que puede también realizar ciertos planeos en determinados puntos, pero que está especialmente desarrollado para realizar diferentes reconocimientos a objetivos determinados. ¿Ok? Muy bien. Una característica de este tipo de los drones de ala fija de reconocimiento pueden poseer mayor tamaño a diferencia de sus antecesores, estos vehículos tanto merodeadores o los de ala fija. ¿Ok? Bien. De igual manera, hay otras series de vehículos similares que poseen hélices como los drones convencionales o los tipos Rapaz, ¿no? Que ya en la clase anterior había desarrollado el doctor Carlos este tipo de vehículos. Bien, este tipo de vehículos que también son usados en el ámbito de defensa, pero
son con unas escasas limitaciones, a diferencia de estos vehículos que son una familia que poseen alas tipo Delta, ¿no? Entonces, una familia relacionada con los, bueno, que digamos son drones tipo kamikaze, ¿no? Bien, los otros tipos de drones, como los drones cuadricóptero repetidores, que son muy usados para transportar determinadas cargas, ¿sí? Debido a su cantidad de hélices que poseen, los motores tipo brushless, que son de alta potencia y movimientos angulares mayores a los convencionales. Muy bien. Ok. El, los, los drones, también cuadricópteros de reconocimiento que son similares a estos, pero estos drones poseen hélices, ¿verdad? Bien, este tipo de drones son ligeros, ¿sí? Ligeros, que no necesariamente que no necesariamente van a transportar una determinada carga, ya que son livianos y generalmente para mantener esa, ese comportamiento de movilizarse con mayor rapidez en determinados puntos, entonces solo se le hace la preferencia de que pueda cargar, por ejemplo, cámaras ya insertados en el sistema, donde puede estar obteniendo o imágenes, videos, para luego enviar a un centro a un centro de control, ¿verdad? Entonces, este tipo de vehículos, bueno, generalmente no, en esencial casi no cargan cargas, a diferencia de otros vehículos. Los drones cuadricópteros de ataque FPV son un tipo de drones que sí pueden transportar cargas, pero están especializados en poder transportar cargas exclusivamente, por ejemplo, para sistemas eh, de colocación ah, de una determinada carga explosiva, por ejemplo. Entonces, este tipo de drones, realmente en el ámbito militar, que son actualmente muy usados, ¿no? Para transportar, inclusive por estas organizaciones, ¿no? Organizaciones en narcotráfico, por ejemplo, hay unas organizaciones que usan este tipo de drones, que generalmente son muy comercializables también este tipo de drones. Bien, ah, los drones cuadricópteros de ataque de precisión, este tipo de drones, bueno, siempre llevan un determinado carga pequeña, pero con pequeñas estructuraciones, y en esa parte estructural se colocan sensores donde puedan colocar en puntos determinados fijos, ¿ok? Bueno, un tipo de configuración que poseen este tipo de drones. Bueno, generalmente cualquiera de los antecesores también pueden realizar ese tipo de comportamiento. Los drones de 6-8 alta capacidad, que son drones que poseen mayor cantidad de hélices, bueno, en este caso los drones de gran tamaño, realmente que pueden transportar cargas un poco más pesadas y que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para temas de rescate, ¿no? Rescate de repente de algunos sistemas de acuerdo a su capacidad, ¿ok? O colocar de repente provisiones, etcétera, en determinados puntos. Muy bien. Este tipo de sistemas casi no son enviados a los puntos de conflicto debido a que
originan demasiado ruido, entonces fácilmente pueden ser captados y también son un poco lentos, a diferencia de otros vehículos, mm, digamos, que son un poco más ágiles con mayor velocidad, ¿verdad? Bien, entonces una observación rápida de este tipo de vehículos, la que vamos a desarrollar luego, enfocándonos en algunos drones específicos. Bueno, bueno, aparte de este tipo de vehículos, hay una gran gama de configuraciones que, bueno, si bien es cierto, no lo estamos expresando, pero no queremos extender mucho con otras variedades, bueno, que se están desarrollando actualmente, ¿no? Bien, según su clasificación y el peso máximo de algunos tipos de vehículos, por ejemplo, la clase uno, clases que pueden tener menos de 150 kilogramos, alguna clase 2, 150 kilogramos a 600 kilogramos, y alguna clase 3 de 600, mayores de 600 kilogramos, un poco mayores, ¿verdad? Ok, según su categoría, las clase uno es, son pequeños drones ágiles que podrían variar entre 150 o 15 a 150, ¿sí? De igual manera, pequeños variedades menores de 15 kilogramos. O los o también microdrones, no menores de 660. Bueno, Jules, en este caso, vamos a ver, que son pequeños drones más livianos que los drones mini, ¿no? Bien, este tipo de drones tiene, según su empleo, pueden desarrollar, por ejemplo, la unidad de táctica, ¿sí? Para temas de rastreo, monitoreo a mayor velocidades, subunidad táctica, los de menor eh, peso y los otros micros como táctico, pelotón, sección y otros. ¿Ok? Altitud operada hasta 5.000 pies aproximadamente eh, en los Smile, ¿no? Que serían un poquito en ese rango de 15 kilogramos a 150, y los mini desde 15, menores de 15 hasta 3.000 pies. Los micro solo hasta 200. Bueno, esto siempre están desarrollados de acuerdo también a las perturbaciones o las turbulencias, de acuerdo a las altitudes, ¿no? Que puedan ocurrir. Radio de emisión, las radios de emisiones aquí, por ejemplo, en estas clases, ¿no? Para los tipos SMAL, que son de 115 a 150 hasta 50 kilómetros, ¿sí? En el segundo 25 y 5 y así sucesivamente. Bueno, estas variaciones siempre van a ser proporcionales de acuerdo a la medida, ¿no? De acuerdo al tamaño. Bien, ya ejemplos de plataformas, etcétera, eso ya una configuración que cada vehículo, y así sucesivamente, ¿no? Estos tipos de vehículos como la clase 2 en este rango de peso, por ejemplo, también son una categoría táctica, de formación táctica, ¿sí? Que pueden alcanzar hasta 10.000 pies, 200 kilómetros en radio de emisión. Muy bien. Los drones que nosotros analizaremos más o menos van a ser en estas clases, ¿sí?
un poquito también cogiendo estos vehículos tipo SMAL o son familia de, luego parecidos a la familia de los kamikaze, ¿verdad? Bien, no quiero redundar mucho en estos puntos. Son la clase 3 de igual manera. Siempre van a variar de acuerdo al tamaño y al peso. Ahí son algunos tipos de categorías como strict, HAL, MAL, eh, que son de tipo estratégico, operacional, y las altitudes van a depender de igual manera de acuerdo tamaño y peso. Muy bien, ingresaremos a esta parte de la parte estructural de este tipo de vehículos. Bien, es importante conocer cada parte estructural de este tipo de sistemas para luego poder identificar qué o cuáles componentes se pueden luego realizar mantenimientos en este tipo de vehículos, cuál es su comportamiento de cada estructura y cómo podemos nosotros inclusive replicar este tipo de vehículos, ¿no? Bien. Los drones tipo kamikaze son vehículos no tripulados diseñados para misiones de impacto o entrega de cargas útiles específicas a un objetivo. La configuración que tienen este tipo de sistemas es muy interesante de explorar cada detalle y, y tener un ojo en cada punto y cada estructura de este sistema va a ser muy importante, ya que va a cumplir una función determinada y esa función determinada va a depender si todo el sistema o toda la estructura está correctamente o está funcionando correctamente o el diseño también, de qué manera puede ir afectando durante el vuelo. Ok, entonces, primero aquí observaremos un poco la parte de las conexiones o los cableados. Estos cableados, con los cables que van ingresando casi a la parte antes de la ojiva del vehículo, ¿sí? Son cables de alimentación generalmente para los servomotores, sensores y controladores. Ahora, ¿qué puede estar? Que pueden estar saliendo desde las baterías colocadas en la parte interna del vehículo. ¿Okay? Ahora, estos servomotores y los sensores pues, generalmente van a ser importantes para luego obtener información, ¿verdad? En el caso de los servomotores, nos van a ayudar bastante para poder realizar eh, o que los actuadores, en este caso, funcionen dependiendo a las maniobras que va a realizar el vehículo durante el vuelo. Por ejemplo, en este punto, en esta vía, están los alerones o elevones, ¿verdad? Que son este tipo de estructuras que están colocadas en las alas tipo delta del vehículo. Bueno, luego vamos a ir observando cuál es la función importante que va a cumplir todo ello. Generalmente un poco relacionado con los aviones que va a tener una configuración similar. También al asimilar que los aviones, avionetas, etcétera, que poseen una estructura similar, ¿verdad? De los alerones, que van a permitir realizar eh, ajustes para mantener o controlar la estabilidad del vehículo. Entonces, puede ser, por ejemplo, realizar movimientos eh, de tipo alabeo, que sería con respecto a hacer pequeños giros, ¿cierto? Angular o guiñaba
para girar en tanto derecha e izquierda, y luego los cabeceos, ¿no? Cabeceos que puede ayudarnos para girar en forma vertical, por ejemplo, ¿no? Bien, esos movimientos van a ser importantes de acuerdo a la configuración o al objetivo donde se quiera alcanzar, va a ir maniobrando este vehículo con esa configuración. Tenemos la estructura de las alas deltas, ¿sí? Mellizos, en este caso, y una configuración. Esta configuración de un ala delta vertical en otros vehículos no los vamos a observar, por ejemplo, en las alas delta fija. En las alas delta fija, en algunas de ellas simplemente vamos a observar alas sin esta estructura. Bien, pueden usar pequeños alas verticales de repente aquí en esta parte del fuselaje, que sería el cuerpo, ¿verdad? Entonces podría algunos de ellos ser colocados en este punto, estas aletas verticales. En este tipo de vehículos son colocados casi en el extremo por una configuración, bueno, básicamente para tener una mayor optimización en el vuelo, bueno, según ya los estudios de estos fabricantes, ¿no? Que bajo las simulaciones y bajo el desarrollo de los modelamientos de vuelo de este vehículo, para ellos es necesario implementar esto y ganar mayor estabilidad. ¿Ok? Si bien es cierto, de repente puede consumir determinada energía para hacer eh, movimientos o actuación de este tipo, algunos también los colocan fijos, ¿no? Algunos pueden ser colocados de manera fija, pero generalmente estos van a poseer unos pequeños actuadores, ¿sí? Que van a realizar unos pequeños giros para realizar algunas maniobras o estabilidad, ¿no? De igual manera, están presentes los aletas de ta, los hélices, estos hélices de montaje trasero, configuración tipo Fuchs. Estos, estos hélices van a ser muy importantes para realizar la función de empuje o tipo propulsión. Ahora, inicialmente, para ser lanzado y alcanzar una determinada altitud desde la plataforma, este tipo de vehículos usan unos pequeños propulsores, y estos pequeños propulsores, propulsión que puede ser de combustión sólida, para alcanzar hasta una altitud determinada y luego son impulsados. Una vez alcanzada una altitud determinada, quien hace su trabajo luego de empuje son los hélices, ¿ok? Entonces, estos hélices ya hacen el trabajo durante el planeo, ¿sí? Entonces, durante ya recorrido en las determinadas altitudes, este tipo de vehículos va a realizar determinados paneos. Ahora, lo interesante de esta configuración es lo siguiente, es el ahorro de consumo de combustible. Entonces, alcanzar una determinada altitud donde ya podemos tener o aprovechar las fuerzas de sustentación, que lo vamos a ver aquí, esta fuerza de sustentación que va a depender del coeficiente de sustentación y la densidad del aire, ¿sí? O la determinada velocidad y el área que va a poseer el vehículo. Bien, entonces, cuando ya el vehículo se encuentra en una determinada altitud, va a aprovechar esas fuerzas de sustentación y puede hacer posible que en determinadas trayectorias o distancias deje de usar inclusive el combustible
o las hélices, ¿sí? Entonces, ¿qué permite ello? Ahorro de combustible. Es decir, en determinadas altitudes, este vehículo puede comportarse como una ave. Entonces, una ave que puede seguir viajando, ¿sí? Pero sin, sin usar el hélice en determinados puntos, trayectorias. Y eso le permite alcanzar grandes distancias a este vehículo. Entre los, entre los drones, inclusive estos que son también de bajo costo, eh, pueden alcanzar casi hasta 450 kilómetros, ¿no? Creo que hasta más. Entonces, son drones hasta 4.500 kilómetros. Entonces, esa gran distancia que puede alcanzar estos, estos vehículos hace posible, para alcanzar esa distancia, hace posible que toda su configuración esté bien diseñada. Entonces, la gran importancia de la configuración de sus alas delta, ¿sí? Para poder aprovechar esas fuerzas de sustentación y alcanzar grandes distancias, y a su vez tener una estructura de montaje trasera de este tipo de hélices que puede actuar en determinado punto. De repente recorrió unos 50 o 100 kilómetros sin usar las hélices, ¿sí? Que puede recorrer usando simplemente el planeo, y en determinados, ya después de determinados 100 kilómetros que ya recorrido, puede volver a activar sus hélices eh, para seguir actuando como propulsor, ¿sí? Entonces, de esa manera, inclusive no, no es necesario sobrecargarle de combustible. Y aparte de que este tipo de vehículos no solamente va a ir cargando combustible, sino cargas útiles para llevar al objetivo determinado. Bien, y aparte de que este tipo de vehículos, por su ligereza, por llevar poco combustible, puede transportar determinada carga, puede poseer un peso poco menor de los drones que son un poco más pesados, ¿no? Y eso le permite poder bastante aprovechar esas fuerzas de sustentación y de igual manera realizar un planeo de manera eficiente, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más podemos observar de este tipo de vehículos? Vamos a ver aquí. Bueno, todavía está aquí, estamos aquí. En la parte de la parte estructural de próximas a la ojiva, donde está estructurado el computador de vuelo, luego, luego los sensores. Puede poseer una cámara infrarroja para poder detectar determinados objetos, también cámaras multiespectrales para escanear durante el vuelo, ¿sí? Sistema de telemetría para poder enviar información. No sé si ustedes cuando bueno, escucharon la noticia, hay acontecimientos en donde este tipo de vehículos han parecido ser invisibles, ¿ok? Bueno, bueno, como una manera de expresar, ¿no? ¿Por qué se le dice este tipo de vehículos que podrían ser invisibles y de repente casi no detectables, de repente, o no rastreables? Generalmente los radares, aparte de que eh, realizan rastreo mediante ondas electromagnéticas, también esas ondas electromagnéticas van a depender de detección de ruidos.
¿Qué es lo que pasa en este tipo de vehículos? Como ya había comentado hace un momento, si de repente detiene sus hélices, entonces hace que este vehículo, cuando planee, deja de emitir ruidos, ¿ok? Al no emitir ruidos, entonces viaja de manera silenciosa, ¿sí? Ese viaje silencioso y solo planeando le hace que este vehículo pueda parecer invisible y difícilmente a veces ser detectable. Ahora, puede poseer también sistemas de barreras de emisión de interferencias para, por ejemplo, emitir, ¿no? Emitir ondas electromagnéticas cuando los radares son enviados, porque los radares lo que hacen es enviar ondas electromagnéticas y en base al choque con un determinado objeto, esas ondas electromagnéticas retornan hacia los radares. Pero ¿qué pasa si esas ondas electromagnéticas son, son emitidas, es decir, pueden ser desviadas por un sistema de interferencia aquí? Entonces, no necesariamente el radar va a obtener información de esas ondas que rebotan, ¿ok? Entonces, eso podría ser que este tipo de vehículos pueden no ser fácilmente rastreables. Bien, otra de los detalles de este tipo de vehículos es su sistema de control, ¿ok? Puede poseer un sistema de control bajo ese sistema de interferencia para poder de, bueno, considerar esos sistemas de interferencias como un modelo, ¿sí? Donde el vehículo detecta ese tipo de interferencias, entonces puede hacer que este vehículo pueda desviar su trayectoria también. Como tiene un sistema de configuración para poder realizar maniobras, entonces este tipo de vehículos, mediante ese sistema de control, puede ser posible maniobrar, cambiar de dirección, hacer que no imita ruidos, y bueno, parecería un sistema bastante protegido. Generalmente, este tipo de vehículos pueden poseer una alta eficiencia implementando un buen controlador. ¿Qué tipo de controlador son ese? Bueno, yo no, en específico no lo conocemos. Generalmente conocemos los controladores básicos que son usados, ¿no? Pero generalmente las compañías de desarrolladores, como bueno, las que son especialistas en desarrollar este tipo de drones, y especialmente para defensa, generalmente ellos nunca muestran qué tipo de técnicas de control usan para proteger y luego tener o realizar maniobras, etcétera, ¿no? Entonces, esas técnicas de control usados son, digamos, son desconocidos para nosotros. Generalmente las empresas desarrolladoras de este tipo de sistemas, lo tienen bajo 7 llaves, ¿no? Bien asegurado, y eso por temas de seguridad, ¿ok? Muy bien. ¿Podemos desarrollar controladores bajo los conceptos clásicos que conocemos? Sí. ¿Ok? Sí, se puede desarrollar controladores altamente eficientes, también similares a los comportamientos. Entonces, si conocemos el modelo de repente de las interferencias, o conocemos el modelo de todo el sistema del vehículo, podemos desarrollar buenos controladores para poder tener una alta eficiencia de vuelo en este tipo de vehículos e inclusive no ser fácilmente rastreados. El sistema de telemetría, que es una onda electromagnética igual de información, ¿ok? Es donde generalmente
nos permiten enviar o recibir información, ¿verdad? Luego, sistema LIDAR. Bueno, es que ya siempre se usa en la mayoría de los drones, ¿verdad? Sobre la carga y las cámaras que posee. Las cámaras multiespectrales hacen posible que pueda obtener imágenes de alta resolución, ¿sí? Y que pueden ser procesados. Ahora, como este vehículo son terrestres, desde el centro de control, porque hay otro centro de control donde se puede obtener información aparte del computador de vuelo que tiene, ¿no? Este tipo de vehículos pueden enviar información, ¿sí? Del área en tiempo real, ¿ok? Si enviado información del área en tiempo real, también pueden recibir indicaciones en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente durante el vuelo ha detectado un objetivo extra de lo cual no ha sido, bueno, enviado ese objetivo, pero puede detectar mediante sus cámaras multiespectrales objetivos extras, digamos, que algún objetivo que no está durante el plan, pero los del centro del control, ellos pueden darle indicaciones de repente que considere ese objetivo, ¿no? Y esa es otra de de los, de los, de las ventajas de este tipo de vehículos, ya que por momentos pueden cambiar su dirección, puede eh, disminuir inclusive la rapidez con que viaja. Bien, disculpe. Entonces, puede cambiar de dirección, puede disminuir la rapidez con la que viaja, ¿sí? Y puede cambiar de objetivo. Es por ello que este tipo de drones son altamente, inclusive para el sector civil, es, es digamos, un poco um, que no es fácilmente, digamos, peligroso, podemos decirlo también, ¿no? Que, que uno que pueda saber, entender o manejar este sistema, pues generalmente lo van a tener que usar mediante un especialista que sabe realmente de todo esto, ¿no? Muy bien. Lo interesante de este tipo de vehículos es que la configuración puede parecer en momentos como un vehículo de lanzamiento, ¿sí? Ya que la configuración de su modelo siempre va a estar basado en la segunda ley, donde la sumatoria de las fuerzas interactuantes que va a estar presente ahí, ¿no? Que va a depender de su masa y de su aceleración. Podemos configurar como un modelo simple para este tipo de vehículos de esta manera, donde las posiciones de movimiento van a depender de la velocidad, el coseno y del ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo con la que inicialmente ha sido lanzado y luego ese ángulo donde puede ir cambiando durante su recorrido. A su vez, podemos diseñar una dinámica de esa variación de ese ángulo de ataque como una velocidad angular que puede hacer movimientos, giro, ¿verdad? Okay. Las aletas pueden tener una configuración del modelo matemático como coeficiente tipo polinómico, ¿ok? Estos coeficientes, ¿sí? Son coeficientes de giro y movimiento de las aletas, luego que van a depender de unas determinadas funciones de torque, ¿no? Que van a depender
o torque de los motores que son originados, en este caso ya sea por servomotores o otros motores que pueden ser usados. Muy bien, el empuje, en este caso de los hélices, el modelo dinámico, que va a depender de una constante, en este caso de torque, constante de torque del motor por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Que parecería una velocidad, una energía elástica, ¿no? Bien. Ok, entonces en esta primera parte vimos esa parte estructural. Si tuvieran alguna consulta, algún detalle, podrían también preguntar, consultar con toda la confianza o escribir en el chat para ir respondiendo sus inquietudes, ¿ok? Muy bien, mientras tanto, vamos avanzando. La dinámica de este tipo de sistemas que van a estar regidos por las fuerzas interactuantes, ¿sí? Estas fuerzas interactuantes, como ya dijimos, que van a depender de las determinadas fuerzas, tanto fuerzas gravitacionales, ¿sí? Que es el peso en este caso, fuerzas de empuje, que en este caso va a ser las hélices que van a actuar como tipo propulsión, pero durante el vuelo. Inicialmente nosotros vamos a poseer propulsiones, ¿sí?, de combustible sólido para alcanzar una determinada altitud, se le había indicado, ¿verdad? Y luego las fuerzas de sustentación que luego van a ser aprovechadas durante el vuelo. Modelo dinámico que tenemos, vamos a la siguiente. Este tipo de sistemas que puede ser configurado por modelos dinámicos similares a los vehículos de lanzamiento, pero la diferencia de los vehículos de lanzamiento es que estos vehículos van a poseer unas alas delta que van a aprovechar al máximo la fuerza de sustentación. Y eso le va a permitir viajar grandes distancias. Modelos de fuerza que puede luego ser modelado bajo las 3 dimensiones, donde el vehículo puede tener tanto velocidades en el eje X, velocidades en el eje Y, velocidades en el Z. Si tienen una variación de velocidades en el eje X y variación de velocidades en el eje Y y eje Z, estaremos hablando de aceleración. Aceleraciones que puede poseer en las determinadas direcciones. Esas aceleraciones van a depender de esas fuerzas, ¿no? Esas fuerzas tanto de sustentación, fuerzas de empuje, fuerzas de, en este caso, de fuerzas gravitacionales que va a ser originadas por el peso. Bien, generalmente aquí el más resaltante en este tipo de vehículos van a ser sus fuerzas de sustentación, como lo he vuelto a decir. La masa del vehículo va a depender ya de determinados vehículos y luego esas fuerzas que van a depender de los determinados coeficientes, ¿verdad? Esos coeficientes que van a depender de los torques, ahora esos torques van a depender del determinado motor que vamos a tener que considerar o esos servomotores que va a tener que considerar. Generalmente los servomotores que son usados para este tipo de sistemas son usados servomotores de 12 voltios, que es suficiente para poder 12 voltios y hasta 4 o 5 amperios, que son suficientes para poder controlar los alerones de este tipo de vehículos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esos coeficientes y esos, y luego que esos coeficientes van a depender, van a ser escritos por estas cosas, ¿verdad? Bien. Las densidades del aire, ¿cómo tendríamos que luego calcular? Para ello hay sensores, como le dije a un inicio, sensores que están acoplados en este tipo de vehículos. Sensores puede ser como, por ejemplo, sensores de presión, ¿sí?, que pueden permitir llevarnos esa información, o los sensores, bueno, de esa presión, ¿no? Y si obtenemos sensores de presión, por ejemplo, sensores de
Realmente con los sensores de presión ya podemos obtener la fuerza o la densidad del aire. Si obtenemos la densidad del aire, entonces podemos saber cuál es el grado de fuerza de sustentación que se puede hacer. Ok, ¿qué más? Modos de uso de los motores de propulsión. En este caso, inicialmente los motores, este motor de combustión sólida que son implementados en este tipo de vehículos, van a poseer una combustión similar, en este caso de los drones básicos, o disculpe, los drones de bajo costo, pero que son eficientes, van a poseer un combustible con combinaciones químicas, tanto de nitrato, potasio, azúcar, para temas de, generalmente los iraníes en algunos casos han estado usando este tipo de combustible para adecuar estos motores de propulsores, ya es suficiente para alcanzar pequeñas altitudes, ¿no? En el caso de querer ganar o alcanzar mayores altitudes, se puede usar, en este caso, motores con composiciones químicas como perclorato de amonio oxidante, como oxidante o pluributadieno y oxiterminado. Bueno, ese es un tipo de composición de combustible para poder alcanzar altitudes mayores, ¿sí? Y luego ser abandonados, ¿no? Bien, lo que se quiere aquí es poder alcanzar esa altitud y luego ya una vez culminado el combustible, ¿sí? Simplemente ya deja a su libertad o ya has dejado a su libertad al vehículo, donde luego inicia a realizar su trabajo las hélices, como reemplazando la propulsión. Bien, hay unas configuraciones diferentes de este tipo de vehículos que pueden poseer también una configuración en la parte estructural distinta en algunos de ellos, que poseen, por ejemplo, alas en la parte superior, en el caso de Harrop, en el caso de Harfi, posee, bueno, a similar que hemos ido observando, con hélice en la parte trasera. En este caso, en este tipo de vehículos también posee una hélice, pero una configuración donde las alas delta son un poquito más mayores y donde las alas verticales delta son casi en la parte central, ¿no? Y posee también en la parte superior. Entonces, esas son algunas configuraciones que algunos le dan. Bueno, estos son drones 4. Este es otro tipo el dron tipo Mikasi también, donde posee una ala delta, pero una ala delta independiente de las alas verticales o estos tipos de alerones separados, ¿no? Donde puede poseer hasta 4 aletas deltas traseras próximos a los hélices. Luego, la configuración va a ser similar en la parte estructural, donde la cámara, el sistema de telemetría y los otros detalles, como la inclusión de sensores, van a estar presentes ahí. Ahora, generalmente cada configuración que se viene realizando es de acuerdo a conseguir la mayor estabilidad posible, ¿no? Entonces, hay compañías o hay empresas en las que buscan la manera de poder conseguir su estabilidad de acuerdo a su modelo dinámico de vuelo, ¿sí? Como son compañías distintas, cada compañía tiene un modelo distinto, entonces bajo ese modelo distinto se realiza la parte de la estabilización de dicho modelo mediante sistemas de control y su configuración ahí varía distinto. Pero a nivel de todo en general podemos ver que la función que realizan o la parte en estructura siempre hay algo en común, ¿no? Entonces es algo en común entre ellos, generalmente los hélices de propulsión que siempre están ahí. En algunos de los casos, en el tipo de lanzamiento, pueden ser usados propulsores en algunos casos, ¿sí? Y en algunos de ellos no necesariamente, algunos pueden ser, por ejemplo,
soltados mediante algunos otros vehículos como helicópteros, otros aviones de caza, etc. Pueden ser ¿no? liberados en determinadas altitudes, pero otros pueden ser lanzados desde tierra con determinada plataforma, usando una determinada plataforma. La determinada plataforma son usados también dependiendo de cómo cada equipo o cómo lo quieren lanzar, ¿no? Algunos de ellos usan vehículos, algunos plataformas en suelo, etc. Vamos a ir observando luego aquí otra configuración donde este tipo de vehículo, por ejemplo, tiene una aleta en los cuatro lados, también en la parte de los cuatro lados, pero algo en común que siempre vamos a encontrar en todas son los hélices en la parte trasera, ¿sí? Una configuración bastante peculiar que poseen, ¿no? Donde ya dije, como ya vimos en la parte inicial, la parte de comportamiento de este tipo de vehículos, es que les va a servir eh, como propulsor, ¿sí? Durante su vuelo. Muy bien. En esta configuración también es algo importante analizar el modelo dinámico de este tipo de sistema. Es un poco distinto, pero la manera de conseguir la estabilización es muy importante, ya que también puede en algunos momentos llegar a estar inestable o puede perder la estabilidad, pero tiene la capacidad de poder recuperar fácilmente su estabilidad debido a que posee aletas digamos, estos aletas que usan un modelo, bueno, se me fue pero un poquito más complejo, ¿sí? Donde los movimientos angulares son enfrentados fácilmente. A diferencia de estos vehículos, ¿no? Cuando de repente se desestabilizan y de repente tienen un giro brusco, movimiento angular brusco, entonces tienen que depender bueno, de sus pequeñas alas delta o de sus aletas, sus alerones que poseen, o bueno, los motores casi no necesariamente van a hacer, no van a ayudar en ello, pero en estos vehículos pueden tener alerones en los cuatro direcciones, donde al momento de tener movimientos bruscos bajo movimiento angular, ¿sí? Pueden, pueden rodar, se pueden rodar, pero rodando alcanzar una estabilidad. Bien, como les había comentado, que el tipo de lanzamiento de uno de estos vehículos puede ser de diferente manera, ¿no? Algunos de ellos los pueden coger eh, de los brazos y luego por un impulso, ¿sí? Realmente esto funciona en pequeños drones un poco más livianos, ¿sí? Donde fácilmente se le puede cargar y luego dar un pequeño impulso donde desde el punto ya de inicio los hélices inician a realizar su trabajo de propulsión. ¿Ok? Dos otros tipos que pueden ser lanzados de los estructuras móviles, como en este caso de los camiones de transporte, ¿sí? Y realmente en los camiones de transporte tienen una plataforma movible también para las diferentes direcciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero lanzar para esta dirección, la plataforma se irá girando para esta, ¿no? Si yo quiero girar para el sentido contrario, entonces la plataforma giramos para el sentido contrario y se lanza mediante su sistema de propulsión para el sentido contrario. Bueno, el tipo este tipo de camiones, bueno, tienen que ser un poco blindados también para soportar, por ejemplo, el empuje al momento de realizar la propulsión, ¿no? Entonces, de repente puede terminar incendiando algunos puntos
Entonces, generalmente la plataforma colocada tiene que poseer una estructura y luego ser blindado el determinado camión. Muy bien. Ok. Pasamos a la dinámica. Bueno, acá la dinámica rotacional de este tipo de vehículos, ya un poco observando cuál es la visión de este vehículos y algunas estructuras que puede poseer y también qué es lo que puede obtener de información. Entonces, de vehículos usando algunos modelos, por ejemplo, dinámicos rotacionales, bajo los movimientos angulares que puede poseer y momentos de inercia, ¿sí? Puede obtener información de sus cámaras, por ejemplo, al momento de impacto o al momento de llegar a un determinado objetivo. Esta es una foto, por ejemplo, de un dron de este tipo, captado al momento de aproximarse hacia un vehículo o un objetivo. Puede ser luego este tipo de vehículos también rastreados por otros drones kamikaze. Por ejemplo, un vehículo que está recorriendo, puede ser un vehículo de observación, etcétera, puede ser rastreado luego por otro segundo objetivo como un vehículo, como un avión, por ejemplo, y luego este avión puede soltar otro dron tipo planeo. Lo que se quiere, por ejemplo, es que, bueno, en algunos casos puede solo hacer rastreo para qué es lo que está siendo dirigido este vehículo, este dron, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos no necesariamente para ataque, sino otros pueden ser solo para rastreo, monitoreo, pero para ello tiene que haber otro dron de tipo planeo similar para poder realizar un seguimiento de a dónde se dirige, qué es lo que está obteniendo, etcétera. También puede en algunos casos ser lanzado también desde tierra, ¿no? Entonces puede ser lanzado desde tierra o puede ser lanzado desde un vuelo para hacer seguimiento a otro vehículo y los dos son vehículos que pueden ser autónomos, sí, cumplir la función de seguimiento, ¿no? En este caso, que es similar al sistema de guiamiento y control, ¿no? Sistema de guiado. Más adelante haremos unas simulaciones, por ejemplo, de seguimiento de este tipo de vehículo. Entonces, este seguimiento que son realizados por este tipo de vehículos, eh, hay veces que pueden ser también derribados, ¿no? Dependiendo, de repente, si cruza la frontera de alguna, o es violado alguna frontera o alguna jurisdicción que no, de repente no está autorizado, entonces puede ser derribado. Entonces, para ello, siempre lo que se observa es todo su parte estructural, ¿no? Su parte estructural, qué es lo que posee, qué es lo que lleva, ah, qué información es la que está recopilando y todo ello, y de qué manera está viajando o de qué manera está volando el determinado vehículo, ¿no? Entonces eso va a depender de la configuración también. Si es un vehículo tipo kamikaze o tipo con ala delta, generalmente cuando dije que puedo hacer determinados planeos, por ejemplo, silenciosos, de repente no pueden ser rastreados en algunos casos, bueno, por la visión puede ser rastreado, ¿no? Ok, bien. Un modelo dinámico ya que va a depender. Bueno, aquí igual modelo de este tipo de vehículos que va a poseer, bueno,
va a depender de sus movimientos de ángulos de ataque, por ejemplo, de sus movimientos de ángulos de ataque que ya habíamos visto anterior, que puede ser parte del modelo dinámico del sistema. Estos vehículos de reconocimiento. Los vehículos de reconocimiento o estos drones de reconocimiento pueden alcanzar hasta los 150 kilómetros, bueno, en este tipos de drones kamikaze, ¿no? Desde la frontera gracias a otros medios aéreos que con antenas direccionales hacen desde... Bueno, aquí, por ejemplo, podemos observar que estos vehículos que pueden rastrear y obtener información, ¿sí? También puede, donde les había indicado sobre los centros de control, puede ser seguido por un vehículo, ¿sí? Un vehículo, un camión que puede seguir para, por ejemplo, obtener información de acuerdo a la distancia. Entonces, supongamos que el vehículo, este tipo dron, eh, pueda, pueda obtener información o enviar información solo hasta una determinada distancia de 50 kilómetros, ¿sí? Entonces, el vehículo tendría que aproximarse para poder alcanzar esa información, porque si no sería una información perdida, ¿ok? De igual manera, de acuerdo a esta información, bueno, los vehículos de los drones de reconocimiento no necesariamente van a realizar ataques o cosas así, sino solamente van a recopilar información. Ok, entonces solo recolectando información, obteniendo información, pueden llevar información. Ahora, ¿qué puede pasar una vez enviado información a un determinado centro de control vehículo? Este centro de vehículo puede realizar decisión si de repente enviar un determinado actor para poder actuar o enviar drones secundarios de ataque puede ser, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede cuando se envía? ¿De qué manera, por ejemplo, los enjambres de drones a veces se comunican? A veces los drones iniciales que son lanzados son generalmente los drones de observación o de reconocimiento, ¿no? A veces pensamos de que, bueno, primero, o es decir, ya los lanzamos los drones diferentes para hacer un ataque, o ya obtener información. Bueno, lo que a veces en sistemas de defensa, primero enviamos drones de reconocimiento. Entonces, estos drones de reconocimiento ya obteniendo todas las informaciones, va enviando esa información. Ahora, en base a esas informaciones, ¿sí? Ya teniendo claro todo, también puede reconocer puntos determinados y luego en base a esos puntos determinados enviar, por ejemplo, vehículos o drones específicos también para eso, ¿ok? Ese tipo de drones, como por ejemplo, generalmente en este tipo de casos, pueden enviar drones inclusive con ruido, no había ningún problema. Donde su función simplemente parece ser pacífico, ¿verdad? Es decir, no es como cualquier dron que está siendo enviado a cualquier ciudad. Bueno, aparte de las normativas, ¿ok? El área de defensa, un poco que eso siempre, eso no es tan respetado, ¿verdad? A nivel civil, como ya dijo el doctor Carlos, bueno, hay que respetar desde dónde a dónde tiene que ir, qué zonas tiene que abarcar, bajo un reglamento tiene que movilizarse de un punto a otro punto, etcétera, ¿verdad?
pues que aquí también algunos son especialistas en el área de los drones del área civil, que siempre hay que regirnos a cualquier reglamento, etcétera, ¿no? O licencias. En el área de defensa, hay veces eso es relativo, ¿verdad? Donde de repente ingresa un dron, puede ingresar un dron sin la necesidad de respetar el área. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues tienes que destruirlo, ¿no? Y si le destruye, pues ya tiene, ya ese vehículo ya obtuvo información, ya envió información. Y luego, ¿qué viene si destruyes ese vehículo? Si ya se vienen los drones de este caso ya con objetivos que ya donde están, ¿no? Sí, entonces el EDF ahí, eh, por eso siempre estos tipos de vehículos son diseñados especialmente para ello, ¿no? Y su estructura también. Entonces pueden también eh, viajar estos tipos de vehículos paralelamente, inclusive acompañados con ciertos vehículos silenciosos o planeadores, ¿no? Y que pueden actuar casi el próximo. Entonces, este sistema o el centro de control, sí, centro de control que constantemente va a estar comunicándose y enviando información y a su vez remitiendo información. Entonces, remitiendo información, ya sea los drones o los otros actores. Este tipo de drone láser que ha sido muy usado en esas batallas con Ucrania, ¿verdad? Que pueden viajar a grandes distancias y altitudes hasta 40. Esto varía, puede viajar un poco más. Que bueno, se puede ir comunicando. Um, y de esa manera funcionar todo el sistema. Al localizar los puntos estratégicos como un puesto de mando en una base aérea, envía la información a una estación LER. Esta es mi estación LER, ¿sí? Sistema de supresión de señales de ruido. Cuando hablamos de sistema de supresión de señales de ruido, es la que yo les había comentado al inicio, ¿no? Diseñado para interceptar también, es justo donde yo les había comentado al inicio, donde estos vehículos, tanto en terrestre generalmente se usa, ¿verdad? Pero también pueden ser montados en estos vehículos de drones de ataque también. El sistema para interceptar, rastrear, bloquear las comunicaciones de radio tácticas del enemigo, incluidas los sistemas de telefonía móvil. Mira que los sistemas de telefonía móvil también pueden ser bloqueados, cuya función principal es la detección masiva de dispositivos móviles ocultos en los bosques y obtener imágenes de posibles objetivos. Esto no se expresa en realidad. O sea, tanto, tanto un vehículo, tanto de este vehículo o de esta observación, eh, sí, pueden poseer ese sistema de, para poder realizar la detección de dispositivos móviles. Eh, y esos detalles, hay veces nosotros, a veces es un poquito complejo de entender debido a de que
cómo podemos luego interferir en ese tipo de sistema o cómo podemos eh, encontrar el tipo de sistema que está usando, ¿no? Generalmente hay veces, como ya comenté, depende de los fabricantes, de desarrolladores que poseen este tipo de sistemas complejos, pero que uno cuando ya se va especializando y cuando ya está en el área trabajando con este tipo de sistemas, bueno, ya puede más o menos identificar en base a qué o qué parámetros. Los controleros, así le llaman los ingenieros de control, son los especialistas en poder, por ejemplo, detectar, reconocer ese tipo de sistema y luego a partir de ello tanto puede replicarse o puede combatirse o se puede desarrollar un sistema bajo esos comportamientos. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Equipos contra vehículos no tripulados de reconocimiento. En la anterior vimos vehículos de reconocimiento y ahora vehículos contra estos. Este equipo se basa en medios de detección activos, radares que emiten una señal que se refleja al chocar con el vehículo. Bueno, en este caso, ejemplo. En este caso, los Orland 10. Si bien es cierto, estos vehículos que son especializados en poder hacer detección, etcétera, pero también hay sistemas que pueden realizar la detección. Entonces, la detección, rastreo en tierra. ¿Ok? Bueno, no necesariamente radar, puede ser un radar activo, otro sistema eh, para poder, para poder rastrear ese tipo de sistema. Por ejemplo, algunos de ellos se usan antenas pasivos, ¿sí? Y se puede usar intercomunicadores. Intercomunicadores donde, ¿sí? Estos detectores, ¿ok? Pueden hacer el envío de un subvehículo pequeño, otro segundo vehículo, ¿verdad? Algunos de estos vehículos generalmente hay veces como parecerían pasivos o inofensivos cuando son detectados, ¿sí? Automáticamente, automáticamente se activa un sistema de defensa, ¿verdad? Pero en el caso de que no se consiga detectar este tipo de vehículos, ¿cómo responde? Generalmente, estos tipos de sistemas son colocados en diferentes puntos. Como son livianos, sí, se pueden colocar radares activos livianos bajo sus TTTPs. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué significa tener muy claros los TTTPs? Los sistemas de señal, ¿verdad? Entonces, siempre va a emitir una determinada señal. Y esa señal va a ser esa señal de información que puede estar enviando al centro de control del otro equipo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no puedo detectar el determinado dron, entonces puedo usar detección de señal o de alguna señal, sí, que alrededor de este vehículo está surgiendo.
Entonces, generalmente esas señales pues, va a estar presente ahí debido a esa información, ¿no? Que se está moviendo. Entonces, ya ha detectado solo esas señales, ¿sí? Porque de repente puede ir rastreando al vehículo, pero el vehículo, como dije, puede tener un sistema para disipar, por ejemplo, esas ondas de radar que son enviados. Entonces ahí uno no se va a conseguir detectar ese vehículo, ¿verdad? Claro, hay otros vehículos que no poseen, entonces fácilmente esos pueden ser rastreables. Pero si posee, pues no. Entonces, la otra manera es detectar los señales próximos, pero bueno, se tendría que identificar esa señal exclusivamente, luego interpretando que podría estar naciendo de ese punto y cuál sería esa información, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay gran cantidad de señales en el ambiente, tanto de radio, de otros centros de comunicación, hay millones de señales que en realidad se están moviendo. Entonces, ¿cómo identifico cuál es la señal de este sistema? Y ahí entran los sistemas ahí de encriptación y de reconocimiento de señal, ¿no? Y de información. Uno puede obtener, por ejemplo, los interceptadores de comunicación, por ejemplo. Tú puedes interceptar, o bueno, ¿no? En los centros de investigación, ¿verdad? De alta tecnología, investigación de sistemas de redes. Por ejemplo, puede interceptar llamadas, ¿verdad? Entonces, interceptas llamada, tú interceptas una señal y luego esa señal es criptado y luego traducido y luego em, luego terminan de transformando a una señal que puede ser lecturado y identificar, por ejemplo, ahí qué persona está o cuál es el tipo de comunicación ah, en forma ya de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno ya observa, por ejemplo, una comunicación entre dos personas, ¿sí? Con determinada voz y esa voz es única, generalmente a veces la persona se puede ser parecida. Entonces, tú ya lecturas esa voz ahora. Y en base a ello, puedes identificar quién es esa persona, quiénes son esas personas, ¿sí? O un poco más rastreando, puede decir, ese centro o esa señal o ese lenguaje de comunicación puede ser también de tales números, por ejemplo, y luego rastreados con esos números, y luego identificando a la persona, ¿verdad? Entonces, todo un proceso luego que se sigue. Entonces, de esa manera, pues, se puede rastrear un sistema que de repente, bueno, un poquito de... Bien, y en base a ello ya, pues, al recibir la señal identificar la aeronave, se envía información a un puesto donde el operador de, del vehículo no tripulado, BPV, dirija el dron kamikaze contra el dron de reconocimiento. Es decir, ya una vez tenido toda esa información y luego identificado, vamos a enviar información al centro de este caso de, bueno, otros le pueden llamar antidron o contra drones también, ¿no? Y luego enviar a un pequeño dron kamikaze a eso. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Un poco aquí casi ya para un poco ingresar al tema de, okay, para ingresar a la sección que esto un poco más adelante vamos a desenvolver un poco más. Va a ser los equipos contra los vehículos no tripulados en primera línea
que son usados por diferentes dispositivos que generalmente son usados por compañías o instituciones en el área de defensa casi de manera privada, ¿verdad? Eh, este tipo de sistemas, y hay una gran variedad de sistemas, ¿no? Como los operadores IWAS, que disponen medios como los fusiles KBS, generalmente para enviar órdenes. Operador equipo de detección, su función para detectar cualquier actividad electromagnética. Cuando hablamos de esa actividad electromagnética, estamos hablando de esas señales que se está emitiendo, se está recepcionando, que pueda suponer una amenaza para su unidad. Conducto grupos de apoyo, establece posición, vigilancia, seguridad, cobertura. Luego, en base a ello, ya se realiza determinadas comunicaciones con las determinadas posiciones, en este caso, para responder. ¿Ok? Muy bien. Sobre el concepto, entonces, llegamos hasta aquí. Es un poco del concepto, la parte conceptual de este tipo de sistemas que hemos estado observando. Ustedes pueden un poco descifrar también modelos de este tipo de sistemas. Cada sistema tiene un modelo de vuelo, dinámica distinta, la parte estructural de igual manera, la configuración también de este tipo de sistema. Bien, entonces, para luego yo, la siguiente, o ya será la siguiente, ¿no? Lo siguiente, seguramente Carlos va a hablar un poco más de los drones, de los otros tipos de drones. Para poder realizar algunas simulaciones y la parte de desarrollo y la parte estructural, yo siempre estoy acostumbrado a trabajar con algunos simuladores que quiero presentar aquí, donde ustedes pueden ingresar a la página de Bioautomation, donde estaremos subiendo de igual manera grabaciones. Vamos a la dirección de Bioautomation. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, Erickson. Inge, una pregunta, lo que no me queda claro, por ejemplo, en el tema de la banda de frecuencia, o sea, el inhibidor es el que que interfiere esa banda de frecuencia, por ejemplo, de los drones, así, algo simple, de los comerciales 2.4 y 5.8, te interfiere la banda de frecuencia, pero cuando yo he hecho la prueba, cuando el drone está cerca, radio control, a veces el inhibidor no lo inhibe porque donde la frecuencia es más cerca, pues, de acuerdo a la distancia, Ujú, o me claro. equivoco. ¿Y eso aplica para todos? O sea, ¿eso aplica también para los drones, o sea, de guerra o solamente para los drones comerciales? Y también, ahora, mi otra pregunta es, Ujú. en los drones que vendría a ser ya, bueno, estamos hablando de los drones de guerra, ellos no están con la banda 2.4 ni 5.8, vuelan en otra banda o vuelan con, la, con la banda de frecuencia la que conocemos. No, las bandas son distintas. Ahí depende de la longitud de onda. Entonces, cuanto mayor longitud de onda, puede tener mayor alcance. Y simplemente la configuración, se hace configuración solo en las longitudes de onda de esas ondas electromagnéticas. ¿Sí? De acuerdo, es que cuando ya están realizados desde fábrica, esos inhibidores están desarrollados para cada objetivo, ¿no? Entonces, o en cada área de uso. De repente, para el área civil, ese tipo de sistemas tiene una longitud de onda distinta, y para la defensa militar, dependiendo en qué o cómo se va a usar, también otra longitud de onda y otra banda distinta.
Entonces van a ser variantes. Puede existir, o puede existir también, o sea, se puede realizar y se puede construir, y también se puede desarrollar un sistema de tipo como de ese tipo, ajustable, una banda ajustable, longitudes de onda ajustable. Pero ahí va a depender de los sensores, ¿no? La capacidad de los sensores. Por ejemplo, puede existir sensores tipo que son limitados y por más que se realice o se amplíe la banda o las longitudes de onda, ¿no? De esa determinada onda, eh, entonces de repente los sensores no están capacitados para responder de acuerdo a ello. Entonces, bueno, va a depender tanto de los sensores, del sistema, en este caso de onda y la banda. Esa es una configuración realmente que va a depender de los sensores que va a poseer el sistema. Sí, no sé si está claro. Ok, perfecto. Bien, para las simulaciones y para el desarrollo de la parte, implementación, la parte estructural de algunos vehículos de drones, en este tipo que voy a desarrollar, generalmente, bueno, voy a enfocarme un poco desarrollando los vehículos con tipo alas delta, ¿sí? Para defensa, voy a usar Open Rockets, que también se usa para vehículos, y también vamos a usar el Scilab. Ustedes pueden descargar de manera gratuita estos instaladores, los dos instaladores. Em, y para las semanas que viene puedan poseer estos instaladores para simular y estructural. Luego voy a subir otro programa, sí, para hacer algunos diseños interiores, ¿ok? Y algunos ejemplos con microcontroladores. Bien, entonces procuren descargar estos programas para trabajar en la siguiente. El programa Scilab, simplemente aquí para poder descargar, inclusive ahora mismo ustedes pueden descargar, en este caso, simplemente ponerle descargar y les llevará a una sección donde dice, pues, esto es como un aviso preventivo, pero ustedes normal descarguen, ¿sí? Descargar de todos modos, vehículos no tripulados, descargaré ahí. Luego pueden descargar el otro programa, el Scilab. En este caso, de igual manera, le damos descargar y descargar de todos modos. ¿Ok? Se les va a descargar ahí. Son livianos estos programas. El Scilab nos ayudará a programar desde el modelo del sistema, desde la dinámica del sistema y los parámetros que en este caso puede poseer. Por ejemplo, cuál es la masa del vehículo, qué tipo de sensor se está usando, cuál es el coeficiente de sustentación, por ejemplo, eh, cuáles son las fuerzas interactuantes, por ejemplo, cuáles son los parámetros del hélice, los parámetros de los alerones, de las ojivas, y también si queremos incluirlo, por ejemplo, cámaras, pero va a estar siempre basado en modelo, ¿verdad? Ok. Entonces, una vez descargado ustedes,
Al momento de instalar hay que darle siguiente hasta el final. Ejecutar. Ejecutamos todo. En el caso mío ya está ejecutado y lo tengo aquí. Vamos a simular la parte de control y también la parte de simulación de la dinámica de este tipo de vehículos. ¿Ok? Usaremos también algunas interferencias que va a ser muy útil para luego darle algunas otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, un poco que abriendo, para que vayamos conociendo el software. Bueno, este programa no solamente puede ser usado para este tipo de sistema, puede ser usado también para otro tipo de aplicación. Aquí, iremos colocando todo el modelo del sistema, este del vehículo. Si es un dron tipo kamikaze, si es un dron de otro tipo, vamos a ir colocando todo el modelo. La parte de ventana original principal, que sería este. No sé si se observa. Que sería la ventana principal, donde me tiene secciones como la hoja de programación, luego el Xcos, que sería la parte de los simuladores de los bloques del vehículo, ¿sí? Entonces, podemos usar esta también para simular. Ahí poseen los bloques estructurales que podemos usar. Entonces, este es el espacio de los bloques donde iremos colocando. Uno puede ir revisando la parte de estructuras aquí para simulación, para ver, para poder guardar, crear carpetas, simular otros proyectos similares que se estaba realizando, etc. Formato para editar, depende de qué vehículo es la que yo voy a simular. Ok. A nivel de tanto de diagrama de bloques se puede simular y también a nivel de programación. Por ejemplo, al parecer que ya estuvimos realizando algunos. ¿Esto qué es? Y aquí uno puede trabajar con diferentes ventanas de los vehículos. Y por ejemplo tenemos un sistema guiado donde podemos realizar simulaciones para sistema de guiado, por ejemplo, control de navegación, vector hacia el objetivo, movimiento de misil del vehículo, dirección inicial del avión. Si es un dron, en este caso cambiaremos los parámetros. Ok. Y luego se simula, ¿no? En este caso el guiado que nos iremos simulando. Luego a ver un ejemplo por aquí, ejemplo aquí.
Más o menos estaba realizado. No sé si esto está bien. Se ve que no tiene. Ok. Bien, entonces uno ya podemos ir programando. Pero vamos a ir programando desde básico. No sé cuántos de aquí ya saben programar el lenguaje C++, C o lenguaje C o C++. O porque ese es el lenguaje que vamos a trabajar, ¿no? Muy bien. Acá vamos a. Bueno, entonces este es el programa que vamos a trabajar luego. Y el otro programa con el que trabajaremos para desarrollar el diseño, voy a usar OpenRocket, poco para hacer el diseño de la parte de este tipo de drones. Motores. Y luego usaremos un programa más para desarrollar algunos componentes. Se está descargando. Aquí quienes ya tienen los programas instalados o lo están instalando: Ericsson, Alonso, Miguel, Vladimir, quienes ya tienen instalado. Estoy instalando. Recién se está instalando. Ok, muy bien. Bueno, esta es la parte estructural del OpenRocket, que vamos a diseñar algunas partes de los drones. ¿Sí? Y también podemos simular un dron tipo en el SILAB. Tuviera propulsión, fuselaje, ojiva, boosters y aletas, alerones tenemos que desarrollar. Luego algunos hélices también en la parte que ya siempre regresa. Entonces vamos a tener que reemplazar luego aquí los parámetros de la posición del vehículo, velocidades del vehículo, dirección inicial del vehículo. Las posiciones iniciales, bueno, en este caso si son dos vehículos, en este caso vamos a usar un vehículo. Los parámetros de navegación proporcional. Bueno, esto ya es control, esto lo vamos a hacer ya en la semana que viene. Técnicas de control. Ángulos iniciales.
simulación. En esta parte de simulación se puede armar tanto los errores angulares. Esto nos puede permitir para hacer el guiamiento, alcanzar un objetivo determinado. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo, ya el ángulo del objetivo, puedo realizar un seguimiento. Y control es un poco ya qué tipo de técnica de control puedo yo implementar. ¿Sí? Eso va a depender de la navegación o del modelo de vehículo. El vector hacia el objetivo, bueno, esto sí, un poco para hacer seguimiento, ángulo hacia el objetivo, movimiento, un poco de los objetivos. Aquí lo que, bueno, está faltando es algunas partes del prompt, que eso lo iremos configurando, agregando la parte estructural del vehículo. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Si tuviera algunas preguntas. Entonces, en la siguiente vamos a tener que ir estructurando todo ello, em, realizando algunas partes estructurales. Necesitamos eh, tener algunas, algunas funciones para luego incluir en las simulaciones. Sobre los tipos de control, podemos también usar algunos materiales. Por ejemplo, un básico para este tipo de vehículo o para realizar o replicar algunos de sus sistemas, ¿sí? Bueno, se puede partir de armar la parte del sistema de control, ¿no? De controlador. Entonces, para poder eh, ir agregando sensores tipo microcontroladores, se puede realizar, por ejemplo, un, un pequeño sistema de, de donde puede poseer telemetría, por ejemplo. Podemos realizar o usar los sensores de tipo GPS, sensores para realizar algunas informaciones de cuestiones básicas. Nosotros a veces trabajamos con los Arduinos Mega, pero pueden también usar otros microcontroladores un poquito más avanzados. Con Raspberry hemos estado trabajando algunos equipos y que también se puede trabajar con los Raspberry, que son microcontroladores o pequeños computadores donde luego se puede acoplar Arduinos, microcontroladores tipo Arduino para el Arduino Mega, ¿no? Los Arduino Uno son un poco limitados, eh, pero también se puede trabajar para hacer sistemas bajo costo, también se puede trabajar con los Arduino Uno, pero si quieres acoplar mayor
Maestro, tengo una consulta. Sí, sí, Alonso. Para la siguiente semana estaríamos probando lo que son los programas que nos han pasado, ¿no? Sí, correcto. Hay que instalarlo siempre. Semana Sí, que ya los tengo instalados ya. Ok, perfecto. Entonces, esta semana que viene, al parecer va a ser el doctor Carlos, va a continuar con la clase. Él no sé si les ha pedido simular, les pidió algún programa, pero conmigo sí, en la siguiente vamos a trabajar con los programas que les he indicado. ¿Sí? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que nos quedamos aquí. Hay que ir revisando algunas estructuras y todo ello. Y en la siguiente vamos avanzado como son 2 horas, un poco corrido, pero iremos paso a paso. Realizaremos al menos las 2 clases que vienen lo vamos a trabajar pura simulación e implementación, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar, que sea más práctico, porque ya esta primera clase se avanzó un poco. Luego la parte conceptual creo que ya es importante haber entendido algunos conceptos. Voy a compartirles el PPT del curso y la grabación de igual manera estará colgado en la página web donde siempre ustedes pueden acceder, ¿ok? Sí, Alonso. Sí, tengo dos dudas, en realidad. La primera duda es si Bioautónoma también provee kits como para armar algunos drones. Mm, no bueno, exactamente no tenemos todo el kit de un drone, pero sí tenemos algunas partes de como controladores, sensores, eso sí tenemos algunos kits. Ah, Me, sí. ya. Y mi segunda duda es sobre los controladores que había mencionado. Yo hace poco había visto una información de un cohete que estaba incorporando dos SP-32. Uno realizaba el control de los aeromotores, así, y otro Ujú, leía sensores como el MPU 6050 o ujú, barómetros para la ujú. estabilización. Eso también podría aplicarse acá también, ¿no? Sí, correcto, sí. En realidad aplica similar. La parte aviónica es similar con los cohetes. Mm. Porque por ejemplo, aquí para hacer la interpretación de las fuerzas interactuantes que va a partir del modelo dinámico de este sistema, y esta información nosotros lo vamos a obtener con sensores giroscopio, con los barómetros y todo ello. Entonces, en base a información se puede actuar, por ejemplo, las aletas o los hélices, en este caso los brushless, si es que se quiere implementar los drones de cuatro hélices, ¿no? Y es prácticamente casi similar. Esto lo variaría en los actuadores, nada más. Sí, está bien. Ok. Bien, entonces, estimados, nos quedamos hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Muy buenas tardes. Dejaré grabado y ya lo subiremos en la página web de la empresa. ¿Ok? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas.